denotamos con cualquier letra minúscula. Todos los estudiantes de ingeniería mecánica y electromecánica son bilstermanistas. Y si no son, se van a volver el siguiente semestre, ¿no es cierto? No importa qué ha perdido, se están riendo en su casa, no hay problema. Pero todos son bilstermanistas, ¿sí o no? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no es cierto? Hay siempre desubicados por ahí que se van a convertir después bilstermanistas. Entonces, Q. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Los estudiantes de mecánica y electromecánica son muy inteligentes. Eso no es una proposición. Eso no es proposición. ¿Qué es proposición? Si una oración puede ser verdadera o puede ser falso, ¿no es cierto? Y se denota con letra minúscula. ¿Está bien? ¿Entendido hasta ahí que es una proposición? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, gracias, Dani. Y a estas proposiciones las vamos a llamar proposiciones simples. Ya. Les voy a dictar ahí ahora. A partir de proposiciones simples, y empleando conectivos lógicos, a partir de proposiciones simples y empleando conectivos lógicos, entre paréntesis coloquen negación, coma, conjunción, disyunción. A partir de proposiciones simples y empleando los conectivos lógicos y entre paréntesis, les decía, negación, coma, conjunción, coma, disyunción, coma, condicional y bicondicional, cierran paréntesis. Se pueden formar proposiciones compuestas. ¿De acuerdo? Ya. Ojo, coloquen ahora. No son proposiciones. Aquellas frases de exclamación, coma, interrogación u orden. No son proposiciones aquellas frases de exclamación, interrogación u orden. No son proposiciones aquellas frases de interrogación, exclamación u orden. ¿Está bien? Exclamación, interrogación u orden. Por ejemplo, si les digo, ¿qué hora es? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es, chicos? ¿Es verdadero o es falso? No tiene sentido. No es ni verdadero ni falso, porque es una frase de interrogación. Entonces esto no es proposición.
Si les digo fuera, ¿verdadero o falso? Ninguno de No los es dos. proposición. Entonces, no es proposición. Muy bien. Entonces, no se olviden, proposición va a ser cualquier oración la cual pueden ustedes definir si es verdadero o falso. Y no son proposiciones aquellas frases de exclamación, interrogación u orden. Y a partir de proposiciones simples y empleando los conectivos lógicos, nosotros podemos formar proposiciones compuestas. Ya. Vamos a, antes de pasar a conectivos lógicos, vamos a ver lo que son unas tablas de verdad, o lo que es una tabla de verdad, ¿sí? Tabla de verdad. Para la tabla de verdad vamos a utilizar esta formulita 2 a la n es igual al número de filas, donde n va a ser el número de proposiciones. Por ejemplo, si tenemos una sola proposición, P, entonces vamos a agarrar y decimos 2 a la 1 va a ser igual a 2 filas. Entonces agarramos y yo voy a rayar 1, 2 filas. ¿De acuerdo? Siempre vamos a dividir así. La mitad tiene que ser verdadero para la primera proposición o para la única proposición. La mitad tiene que ser verdadero, la otra mitad tiene que ser falso. Entonces agarramos y digo, como son 2 filas, fila 1, fila 2, un verdadero, un falso. ¿De acuerdo? Si son 2 proposiciones, P, Q. ¿Cuántas filas serían? 2 a la 2. ¿Cuántas filas? 4. 4 filas, correcto. Entonces, eso, agarramos y digo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Para la primera proposición, la mitad va a ser verdadero y la otra mitad va falso. Entonces, son 4 filas, van a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Para la siguiente proposición, de esta mitad, la mitad tiene que ser verdadero. Si son 2 filas, la mitad, ¿cómo sería la de Q? Un verdadero, un falso. Lo mismo, de esta mitad, la mitad tiene que ser verdadero y la otra mitad falso. Y como se trata de la última proposición, y de manera intercalada vamos a comenzar como verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? Si se trata de la última proposición, van a intercalar así, verdadero, falso, verdadero. Siempre van a comenzar por verdaderos, ¿de acuerdo? Si son 3 proposiciones, vamos a pensar que son 3 proposiciones. P, Q, R. ¿Cuántas filas sería? Tengo 2 a la 3. ¿Cuántas filas sería? 9. 8, 8. 8 8. filas. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces van a ser. ¿Cómo sería para la primera? A ver. ¿Cuántos verdaderos? 4 verdaderos y 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Para la siguiente, de esos 4, la mitad tiene que ser verdadero y la otra mitad falso. ¿Cómo sería entonces Q? Intercalado 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 2 falsos. verdaderos, 2 falsos. Muy bien. 2 verdaderos. Lo mismo de acá, la mitad tiene que ser verdadero y la otra mitad falso. DR, ¿cómo sería? De esta mitad, de la mitad va a ser verdadero y la otra mitad falso. O como se trata de la última proporción y comenzando por verdadero y falso de manera intercalada. ¿Están de acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
¿No hay preguntas? No hice. No, hija, está claro. Muy bien. Ahora, a esto vamos a llamar valores de verdad. Lo mismo, estos van a ser los valores de verdad. O BB si quieren. Por ejemplo, los valores de verdad de P, cuando existen 4 filas, van a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Los de Q van a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando hay 3 proposiciones, van a ser para P 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? A eso entonces vamos a llamar valores de verdad. Ahora sí vamos a ir a los conectivos lógicos. Ya. Vamos a comenzar con la negación. Negación. Conectivos lógicos, entonces. Vamos a denotar de esta manera. Y esto equivale a decir no. ¿De acuerdo? Se lee, y voy a colocar así. Se lee no P. Entonces copien eso, y copien esto. Se lee no P. O negación de P. Se lee no P o negación de P. Se lee no P o negación de P. Coma. La negación cambia los valores de verdad. La negación cambia los valores de verdad. La negación cambia los valores de verdad. De verdadero a falso y viceversa. Los valores cambian, la negación cambia los valores de verdad, de verdadero a falso y viceversa. ¿Está bien? La negación cambia los valores de verdad, de verdadero a falso y viceversa. ¿Qué significa de falso a verdadero? Entonces, si tenemos una proposición P, ¿cuántas filas habría? 4. 2, Inge. P es lo mismo que decir no P, solamente que la proposición P está siendo negada. Entonces va a ser una sola proposición, 2 filas, ¿de acuerdo? Como son 2 filas, los valores de verdad de P será uno verdadero y el otro falso. Al utilizar la negación, esto se va a volver, va a cambiar de verdadero, va a pasar a falso y de falso a verdadero. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se lee? Voy a subir. Por ejemplo, dice, el día de hoy es martes. Si yo digo, voy a tomar en cuenta y voy a decir negación de P, así lo voy a anotar, negación de P, entonces el día de hoy no es martes, se leería, ¿de acuerdo? R, si digo R, no R, los estudiantes de mecánica y electromecánica no son muy inteligentes, ¿de acuerdo? Es así como se lee cuando utilizamos la negación, ¿de acuerdo? Continuamos.
conjunción. La conjunción vamos a denotar de esta manera y equivale a decir y, pero. Conjunción, me comí la N. Ya. Voy a agarrar. Se lee P y Q. Anoten, por favor. Se lee P y Q. Se lee P y Q. Se lee P y Q. Coma. La columna resultante será verdadera. Se lee P y Q. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. Si ambos valores de verdad son verdaderos. Ahí tenemos dos proposiciones, PQ. ¿Cuántas filas? 4. Muy bien, 4 filas. ¿Cómo va a ser para P y cómo va a ser para Q? A ver. ¿Cómo sería P? Si son 4 filas, voy a... Son verdaderas dos falsas. Muy bien. Son 4 filas, ¿no es cierto? Dos verdaderos, 2 falsos. Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. La conjunción nos dice que si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. En los demás casos es falso, les dije, ¿no es cierto? ¿Está bien? Será verdadero la columna resultante. Esta va a ser para mí la columna resultante. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. En los demás casos es falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Podríamos leerla en la oración. Por ejemplo, todos los estudiantes de ingeniería mecánica son bilstermanistas y el día de hoy es martes. Q y P. ¿De acuerdo? Solamente añadimos la conjunción. Muy bien, continuamos. Nos toca ahora la disyunción. Incluyente. Incluyente. Vamos a denotar con una tipo B y equivale a decir O. ¿De acuerdo? Ya. Se lee P o Q. Se lee P o Q. Se lee P o Q. Se lee P o Q.
Coma. Se llama incluyente porque puedes realizar dos actividades o tareas, dos o más actividades, perdón, se llama incluyente porque puedes realizar dos o más actividades o tareas a la vez. Se llama incluyente porque puedes realizar dos o más actividades o tareas a la vez. Punto seguido. La columna resultante será verdadera. La columna resultante será verdadera si uno de los valores de verdad es verdadero. Si uno de los valores de verdad es verdadero. Y será falso si ambos valores son falsos. Será falso si ambos valores son falsos. Entonces va a ser, como se trata de dos proposiciones, ya sabemos que son 4 filas, serán 2 verdaderos, 2 falsos, ¿no? Y en Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y en este caso, para la disyunción incluyente, habíamos dicho que si uno de los valores de verdad es verdadero, va a ser verdadero. Si los dos son falsos, será falso. Entonces, verdadero, verdadero, suficiente que no sea verdadero, nos va a dar verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdad, verdadero. Si los dos son falsos, será falso. ¿De acuerdo? Eso es para la incluyente. Enseguida les voy a explicar cuándo es incluyente y por qué ahora vamos a ver la otra. Disyunción excluyente. Enseguida les voy a explicar cómo van a diferenciar. Igual, una B, pero en la parte inferior, una rayita horizontal que equivale a O. Disyunción excluyente. Se lee P o Q. Se lee P o Q. Se lee P o Q. Coma. Se lee P o Q. Se lee P o Q. Coma. Se llama excluyente porque al elegir una tarea o actividad se llama excluyente porque al elegir una tarea o actividad no toma en cuenta las otras. Se llama excluyente porque al elegir una tarea o actividad no toma en cuenta las otras. Punto seguido. La columna resultante, la columna resultante será verdadera. La columna resultante será verdadera si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Será verdadera si los valores de verdad son contrarios u opuestos. La columna resultante será verdadera si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Y será falso si son los mismos o iguales. ¿Y que podría repetir la última partecita? Ya. La columna resultante será verdadera si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Y será falso si son los mismos o iguales. Y será falso si son los mismos o iguales. ¿Está bien? Sí, muchas gracias.
Ya, muy bien. Ya. Tenemos la tabla de verdad. Entonces, como son dos proporciones, van a ser 4 filas, 2 verdaderos, 2 falsos, y el de Q, sus valores de verdad serán verdadero, falso, verdadero, falso. Y dice, si son iguales, es falso, verdadero, verdadero, falso. Si son contrarios opuestos, verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Son iguales, ¿no es cierto? Es así como van a resolver en este caso, ¿sí? Vamos a ver, enseguida les voy a explicar cómo definir o diferenciar. Condicional, ahora note. Vamos a denotar con una flechita que va a equivaler a decir sí, puntos suspensivos, entonces, puntos suspensivos. Ya. Se lee si P, entonces Q. 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 Coma, llamado también de implicación. Llamado también de implicación. ¿Cómo está? Bueno. Llamado también de implicación. Punto seguido. La columna resultante será verdadera, será falsa. La columna resultante será falsa. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la columna resultante será falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos, será verdadero. En los demás casos, será verdadero. ¿Está bien? Les repito. La columna resultante será falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos, será verdadero. Ya. Son dos proposiciones, otra vez van a ser 4 filas, 2 verdaderos, 2 falsos. En el otro caso será verdadero, falso, verdadero, falso. A esto vamos a llamar antecedente. Y a este vamos a llamar consecuente. Y nos dice que si el antecedente, es decir, cualquiera de estos dos, ¿no es cierto?, es verdadero y el otro es falso, entonces va a ser falso. En este caso solamente va a darnos falso. En los demás casos será verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdad, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos utilizar? Si todos los estudiantes de ingeniería mecánica son bilzermanistas, entonces aprobarán la materia. Entonces, les estoy diciendo, les estoy condicionando yo a ustedes en algo, ¿no? Si son esto, entonces sucederá esto. ¿De acuerdo? A eso llamamos condicional. Y por último, voy a explicarles la bicondicional. Como casi es tiempo, la siguiente clase les voy a indicar cómo es o cuál es la diferencia entre disyunción incluyente y excluyente.
La bicondicional es una doble flechita de ida y de vuelta. Y se denota como sí y solo sí. ¿De acuerdo? Se lee P, sí, solo sí, Q. Se lee P, sí, solo sí, Q. Se lee P, sí, solo sí, Q. Coma, llamado también de doble implicación. Llamado también de doble implicación. Llamado también de doble implicación. Punto seguido. La columna resultante será verdadera. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son iguales o los mismos. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son iguales o los mismos. Y será falso si son contrarios u opuestos. Y será falso si son contrarios o opuestos. Será falso si son contrarios u opuestos. Ya, otra vez tenemos dos proposiciones, se van a hacer 4 filas, 2 verdaderos, 2 falsos, y en el otro caso verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Nos dice en este caso que la columna resultante va a ser verdadera si son iguales o los mismos. Verdadero sí, solo sí, verdad, verdadero. Si son contrarios u opuestos, será falso. Verdadero sí, solo sí, falso, falso. Falso sí, solo sí, verdad, falso. Y por último, falso sí, solo sí, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a quedar, chicos. Y les voy a explicar, o Freddy les va a explicar enseguida, cómo diferenciar la incluyente de la excluyente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, sobre la clase del sábado. Eso vamos a definir la siguiente semana. ¿De acuerdo? No va a ser este sábado. No sé si el 21 también vamos a pasar clases. Entonces estaríamos perdiendo. La siguiente semana, yo creo que el día sábado de la siguiente semana, con lo que vamos a avanzar un poco más, vamos a tener que recuperar la clase. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, muy bien. Que tengan un buen día, buen fin de semana. Y si no los voy a ver, por favor, pásenla bien el 21. ¿De acuerdo?